Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy hablaremos de potencia. El día de hoy hablaremos de este concepto que es muy importante para la descripción de elementos eléctricos y para saber cómo es que estos se aprovechan para la realización de ciertas funciones o de ciertos trabajos. Es por ello que me permitiré explicarte un poco el concepto teórico, la ecuación más usada que se ocupará aquí en circuitos y su relación con la ley de Ohm. Entonces, comenzando definiendo la potencia de forma teórica, me permitiré referenciar esta definición que nos habla acerca de qué tanto trabajo o conversión de energía se realiza en una cantidad de tiempo. Es decir, la potencia es la velocidad a la que se realiza un trabajo. Entonces, nosotros cuando hacemos un circuito eléctrico, un circuito electrónico, tiene un porqué. Puede ser un circuito que lo que haga sea amplificar una señal, un circuito que nos sirva simplemente para disipar cierta cantidad de energía, como puede ser un circuito formado por un cautín, el cual nos sirve para poder realizar la soldadura de elementos eléctricos, o puede ser cualquier otro circuito con cualquier otra utilidad o finalidad. Entonces, la potencia nos ayuda a saber qué tanto trabajo se realiza en una cantidad de tiempo. Entonces, la potencia principalmente está definida para cualquier elemento eléctrico, ya sea una resistencia, un diodo, que es un elemento no lineal, un capacitor, un inductor, un transistor. Para cualquier elemento eléctrico o electrónico está definida la potencia como el voltaje por la corriente. Es por ello que nosotros, al ver la ley de Ohm, hablamos acerca de que siempre se nos va a solicitar un voltaje y una corriente en un elemento resistivo, porque nos ayuda a saber la potencia. Es por eso que el voltaje y una corriente que pasa a través de un elemento, ya sea un resistor, un inductor, un condensador, un diodo, siempre es importante la determinación de esos dos parámetros para poder hablar de la potencia. Entonces, la potencia tiene unidades de watts, que está definido como un joule por cada segundo. Joule es una unidad de trabajo y segundo unidad de tiempo. Si nos damos cuenta, es literalmente la definición que tenemos aquí. Es la velocidad a la que se realiza un trabajo. V es el voltaje, cuya unidad son los volts. Y tenemos el término I, cuya unidad son los amperes y nos representa la corriente. Entonces, ¿cómo es que relacionamos esto con la ley de Ohm? Nosotros podemos recordar lo siguiente. La ley de Ohm es voltaje es igual a resistencia por corriente. Nosotros podemos meter esta expresión dentro de la expresión de potencia y sigue siendo válida, porque esta expresión es la ecuación constitutiva de una resistencia. Entonces, para una resistencia y solo para una resistencia, esto es importante aclarar porque muchas veces se suele confundir, pero justo, o sea, solamente estamos hablando de la ecuación constitutiva de la resistencia. Entonces, para una resistencia, nosotros podemos determinar la potencia de la siguiente forma. La potencia es igual al voltaje, que nosotros sabemos que es R por I. Eso va a estar multiplicado por la corriente, que si nosotros hacemos la reducción es la resistencia por la corriente al cuadrado. Y así tendríamos una expresión nueva para la potencia con base en la ley de Ohm. De igual forma, nosotros podemos, de la misma ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces esta expresión la podemos volver a meter a la expresión de potencia. Entonces esto lo podemos sustituir en la expresión de la potencia y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la potencia es igual, bueno, de este lado voy a poner la expresión para no perdernos, donde dijimos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. La potencia va a ser igual al voltaje por la corriente, que es voltaje entre resistencia, teniendo de este lado que la potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia.
Y con estas dos expresiones podemos también hallar la potencia, en este caso para un elemento resistivo. Entonces, nosotros ya explicamos un poco qué es la potencia, explicamos su expresión y también cómo es que en conjunto con la ley de Ohm nos puede dar estas dos expresiones que también son válidas al momento de analizar un elemento resistivo. Entonces, vamos a aplicar como tal la fórmula de potencia. Entonces, esta es la fórmula de potencia en términos de voltaje y corriente. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para la obtención de la potencia de un motor. Y para esto les traigo un pequeño ejemplo, el cual nos dice lo siguiente. Se nos dice lo siguiente. Hay que determinar la potencia entregada por el motor de CD, que CD es corriente directa, que es la corriente con la que vamos a estar trabajando. Hablando de forma muy superficial de la corriente directa, se puede decir que la corriente directa es una corriente que no varía en el tiempo. Entonces es una corriente constante. Esto se hablará más a profundidad cuando se hable de la corriente alterna, pero en este caso nos basta saber que el valor de la corriente es constante. Entonces, constante en el tiempo, o sea, ese valor no va fluctuando a medida que pasa el tiempo. Entonces nosotros sabemos que este motor de corriente directa se le suministran 120 volts. Esto lo sabemos del esquema que tenemos aquí abajo. Se nos dice que a través de sus terminales se van a suministrar 120 volts y van a pasar 5 amperes. Entonces nosotros ya tenemos todo. Nosotros podemos saber la cantidad de trabajo que realiza en cierta cantidad de tiempo con el voltaje y con la corriente. Entonces nosotros, aplicando la fórmula vista de potencia, sabemos que la potencia es igual a voltaje por corriente, que es igual a 120 volts multiplicando a 5 amperes. Haciendo esta operación obtenemos una potencia de 600 watts. Es decir, este motor nos va a entregar 600 joules por cada segundo que pase. De igual forma podemos expresar esto como 0.6 kilowatts, donde el prefijo kilo nos indica 1000. Entonces, el prefijo kilo es igual a 1 por 10 a la 3 de lo que se nos esté dando, en este caso watts, que son joules por segundo. Es importante también saber el uso de ese prefijo porque es muy ocupado también en la parte de circuitos eléctricos y de circuitos electrónicos, también principalmente con las resistencias de valores muy grandes. Entonces, con esto explicamos qué es la potencia, damos un poco un panorama de cómo se aplica la ley de Ohm a esta expresión y también aplicamos esto a un ejemplo muy sencillo para poder determinar la potencia que se entrega por un motor de corriente directa. Esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por ver. Te invito a que te suscribas y a que apoyes el canal para poder seguir realizando este tipo de videos que sean de ayuda en tu formación universitaria, para poder seguir subiendo este material que es complementario a lo que tú puedas ver en tu curso. Y de igual forma, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en un siguiente video.